Un saludito para los que están llegando por ahí. Un saludito, mis panas. Bueno, el otro día me habían dicho que este señor me había contestado. Yo pensé que había sido Garzón. Y la verdad es que con Garzón no me pretendía gastar. Y me manda el socio mío que tiene un canal de YouTube que se llama Un Gusano Libertario. Me manda el video y digo, debe ser esta la respuesta que se estaban refiriendo. Y para colmo me ponen que soy un filósofo libertario. Ni soy filósofo ni soy libertario, pero bueno, lo entiendo. Y pone por aquí que me da clases en cortesía o algo así. La verdad fue bastante cortés, no le voy a quitar eso. Fue bastante cortés el señor. Le voy a dar un like al video. A ver, ¿dónde está el mouse? Aquí vamos a darle un like al video. Y vamos a hacer, no todo lo voy a estar respondiendo porque hay cosas en las que creo que es un poco redundante para mi gusto. Yo voy a estar tratando de pasarlo rápido. Vamos un poquito para allá. Gracias por la suscripción con Prime. ¿Cuánto dura el video? 24 minutos. Empezar con 24 y tengo una cantidad de cosas para hablar que ustedes no se imaginan. Sobre todo con el colapso de Cuba. Lo que hay para hablar es coquito con mortadella, pero bueno. ¿Viste el video de Super Aliade? No lo he visto, bro. No lo he visto, mala mía. No, y hoy ya te digo que estoy hasta arriba de una cantidad de cosas. ¿Con qué? ¿Cómo que con qué? Con la vida. Bueno, vamos para adelante. De intervención del gobierno. Y las definiciones son muy difusas y no está claro dónde pintas la raya entre una y otra. Pero en una economía centralizada, el modelo clásico asociado a economías socialistas, como Cuba, la China maoísta, la Unión Soviética, Corea del Norte y casi Venezuela, está a punto de llegar, en la que el Estado controla casi todos los aspectos, qué bienes y servicios se producen, en qué cantidad y cómo se distribuyen, ha demostrado ser sumamente ineficiente. Para que me entiendan mis queridos filósofos antiimperialistas que nos están viendo. Cuando tienes varios agentes económicos, puede ser el Estado uno de ellos, pero no el único. También necesitas empresas. Si uno la caga en la producción de, no sé, maíz, por la razón que sea, los otros pueden, habiendo tomado decisiones diferentes, ayudar a sobrellevar la situación. Aunque lo vendan carísimo por la escasez. Cuando tienes un solo agente endiosado que se cree que tiene la verdad absoluta y es incapaz de... Y aquí él está en contra del comunismo. Por eso les digo, es una respuesta interesante. Tarde o temprano la caga y generan hambrunas, como las ocurridas en China, la Unión Soviética, Cuba. Bueno, Cuba no tiene ni pollos, por el amor de Dios. ¿A quién le hacen falta pollos? Vean el video de Cuba. Y por supuesto, siempre es culpa de otros. Ni modo de aceptar la responsabilidad. Si tu población está jodida y eres el líder supremo de la dictadura del santísimo proletariado, ¿qué haces? ¿Sales a decir la caga? ¿Provoqué millones de muertes con mis malas decisiones? ¿O mejor te inventas un enemigo? Estamos jodidos porque nos embargan, pero resistiremos. Bueno, pero estoy divagando. En efecto, el mercado negro sí se crea por las regulaciones, indudablemente. Como cuando se fijan... No sé si recuerdan que yo aquí dije, no, el mercado negro surge por las regulaciones. No fue lo que yo le dije en ese momento. Artículos o divisas, aunque no propiamente por capitalismo o socialismo. Hay mercados negros en sociedades... A ver, el mercado negro está prácticamente en cualquier cosa que sea ilegal. Ahora, aquí él va a hacer una comparación que a mí no me parece muy lógica, que es, por ejemplo, las drogas. Es un mercado negro en Estados Unidos, depende de qué drogas, porque la mayoría de las drogas, aunque la gente no lo crea, sí son legales, las puedes ir y comprar a la farmacia si tienes una receta, por eso hasta cierto punto son legales, y en los hospitales también son legales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo va a comparar, por ejemplo, con un ejemplo que yo pongo, que es el hecho de que en Cuba se trafique con leche en polvo, porque es ilegal traficar con leche en polvo. Y a mí me parece un ejemplo muy malo, la verdad, me parece un ejemplo malísimo, pero bueno, es lo que hay. Capitalistas, como el mercado de la en Estados Unidos, que es enorme, mucho más grande que el de la leche en polvo en Cuba. Y aquí él casi que se burla, ¿no? Dice, bueno, pero es que en Estados Unidos también hay mercados negros. Bueno, en Estados Unidos también hay mercado negro, por ejemplo, de personas, de niños. Sabemos que el mercado de tráfico de niños en Estados Unidos es grandísimo, se sabe. Pero claro, es que estamos comparando drogas con comida, ¿sabes? Es una comparación bastante, no lo sé, bastante boba. Yo entiendo que en la socialdemocracia que hay a día de hoy en Estados Unidos y en la mayoría de países del mundo, porque estamos viviendo cada vez en un mundo más intervenido, pues yo entiendo que se prohíban las drogas. Porque sabemos que las drogas son malas y al final, como tenemos que subvencionar prácticamente todo, las personas que se droguen todo el tiempo, pues también las tenemos que subvencionar. Pero claro, que tú prohíbas la leche en polvo, ya me dirás tú ¿bajo qué justificación tú prohíbes la leche en polvo, sabes? Entonces, esto aquí ya me parece que es llevarme la contraria a algo que es evidente. La mayoría de los mercados negros se producen precisamente por intervenciones estatales. Me parece que esto es llevarme la contraria por llevarme la contraria. O decir, bueno, es que no es tan malo al final la intervención. Yo sigo pensando que sí es mala, pero bueno. El mercado negro es un mercado, punto. Solo que ilegal. Se crea porque los individuos siempre buscarán maximizar sus utilidades, sus ganancias, pues. Aún en sistemas socialistas. No quiero aceptas en los comentarios. Búscalo en tu celular. Y hay una... Gracias por esa suscripción. Claro, pero el problema, que él lo está tomando como superficial, lo que yo le dije con respecto a los mercados negros, es que cuando hay un mercado negro de leche en polvo, significa que no va a haber leche en polvo para todos. La leche en polvo va a ser muy cara. El precio a pagar por traficar con leche en polvo es muy alto, porque puedes ir
ir preso por traficar con leche en polvo dentro de Cuba y no estás traficando merca, hermano. O sea, es leche en polvo. Es algo que es necesario para los niños, para los ancianos, para las personas en general. Es un alimento. Por eso, tratar esto de una manera tan frívola como diciendo, bueno, pero espérate, que es que también en Estados Unidos hay un mercado negro de coca, ¿sabes? Y te quedas como, coño, cabrón, pero estoy hablando de carne, te estoy hablando de insumos básicos, ¿sabes? No lo sé. Ya a mí me parece que era llevarme la contraria, pues llevarme la contraria, si le soy sincero. Demanda que atender. Pero la que vende su leche no es dueña del medio de producción, solo usa el mercado. No. En Cuba, por ejemplo, los que venden, bueno, depende de dónde estés hablando, porque en Cuba muchos de los que venden leche sí son dueños de su medio de producción. Lo que pasa es que lo venden igual en un mercado negro. Te pongo un ejemplo. El que vende leche en Cuba es alguien que tiene vacas, por poner un ejemplo. No estoy hablando ahora exactamente de la leche en polvo, sino que venden leche a granel, yogur, quesos. Por ejemplo, yo tengo un socio mío que traficaba queso. ¿Qué hacía él? Se iba al interior, su familia en el interior hacía el queso con las vacas y él agarraba el queso en el interior del país y lo llevaba a La Habana. Si te agarran, te quitan todo y te meten preso. Ok, entonces no estamos hablando de lo mismo. Y fíjate tú que la intervención estatal es tan nefasta que te puedes quedar sin queso, te puedes quedar sin leche, te puedes quedar incluso sin electricidad, como está Cuba a día de hoy. Pero bueno. Ese existe hasta en el socialismo. Como en otros mercados, no en todos, la oferta y demanda fijará los precios, pero no es la peor expresión del capitalismo. Nuevamente, el mercado es un mecanismo, no es justo. Y aquí es porque él quiere decir que no, que esa no es la peor expresión del capitalismo. Porque mi expresión, la que yo dije es, gracias por las suscripciones, gente. Porque la expresión que yo utilicé en aquel momento fue, en Cuba, el capitalismo que se vive es el peor de todos. Él dice que no, yo digo que sí. Y aquí, claro, esto es como tú te lo quieras tomar. Él dice que en Cuba, que el socialismo o la intervención estatal no produce, digamos, la peor expresión del capitalismo, no sea santo de qué. Considero que las hambrunas masivas que ha provocado precisamente el exceso de intervención estatal es de lo peor que tiene el socialismo. El otro día estábamos hablando de los cientos de millones de muertos, cientos no, decenas de millones de muertos del comunismo. Y claro, él dice que no. Por lo que sea, él cree que no. A mí me parece que sí. A mí me parece que las intervenciones estatales que lleva a cabo el comunismo es lo peor del capitalismo. A mí me parece que sí. Pero bueno, esto ya es una cuestión de opinión, yo creo, más bien. Muy injusto, así que bueno. Malo. Retomando los tipos de planificación. Y aquí, bueno, esto de que, bueno, es injusto o es bueno o malo, eso no... Bueno, yo sí lo veo como malo. O sea, para mí pasar hambre no fue nada bueno, ¿sabes? O sea, que en mi casa no hubiera leche para mi hermanita. Mi hermana nació cuando yo tenía 10 años. No te puedo decir, la verdad, como no soy un relativista moral, no, es que eso no era ni bueno ni malo, era lo que era, ¿no? Era malo, era cabrón. Y las discusiones que tenían mi mamá y mi papá cuando no había dinero en la casa, cuando no había... No te puedo decir, no, es que no era ni bueno ni malo, era malo. O sea, pero bueno. Tenemos también la descentralizada. Yo expresé en el video buscar un equilibrio entre el libre mercado y economía centralizada. Fue una burrada. Debí decir entre economía centralizada, o sea, planificada, y descentralizada. Como siempre digo, si me hacen ver mi error, con gusto con todos tenemos lapsus y decimos burlar. En una economía mixta tenemos varios tipos o niveles de planificación. Todas las economías son mixtas y eso yo lo acepté en mi video también. Aquí con mucho menos control sobre la economía que en la centralizada, pero sigue influyendo a través de políticas públicas, regulaciones, subsidios y mecanismos de coordinación. Es la más común en casi todo el mundo, pero no es un complot de los políticos, mis queridos filósofos libertarios. Yo nunca dije que fuera un complot de los políticos. Aquí me vienen a achacar como que yo soy libertario. Yo nunca dije eso. Y de hecho, yo estoy de acuerdo en que ni siquiera son los políticos muchas veces los que quieren esto. Es el pueblo en muchas ocasiones quienes exigen esto, ese tipo de intervenciones. Ni un complot de las élites capitalistas, mis queridos filósofos antiimperialistas. Simplemente es que es lo que mejor funciona hasta ahora. Igual unos lo hacen muy bien, otros... Yo no creo que sea lo que mejor funcione. Aquí yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que mientras más libertad económica, mejor funciona a nivel económico, ojo, los países. Pero ni siquiera eso para mí es la base de la prosperidad de los países. De hecho, si ustedes leen, que por acá, para responderle una parte específica, yo traigo este libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? A ver dónde tengo... Bueno, después lo abro porque no sé dónde lo tengo abierto. Después lo abro. El libro de ¿Por qué fracasan los países? En el que más o menos les voy a dar una explicación de por qué creo que ni siquiera es el tema de toda la libertad económica que piden los libertarios, que es prácticamente una libertad plena de hacer lo que me dé la gana. Vamos a ver. Muy mal. Tenemos, por ejemplo, la planificación indicativa, en la que el Estado establece metas... Bro, volumen está al máximo. No sé por qué se le escucha bajito, pero a mí se me escucha bajito también. No sé si me vieron que yo estuve tratando de subirlo más, pero ya está al máximo. No lo puedo subir más. Se le escucha bajito. A mí, acá se me escucha bajito también.
No sé por qué. Creo que es que el audio estaba bajito. Económicas y prioridades, pero no controla el mercado. En cambio, orienta el desarrollo económico a través de incentivos, subsidios y créditos. Recomendable, por ejemplo, si quieres convertirte en una potencia exportadora. Tenemos la planificación regional, enfocada en el desarrollo económico. Claro, y aquí es donde vienen los intervencionistas y te dicen, bueno, nosotros hemos probado en algunos lugares, no en todos, que esta planificación funciona. Esta es la planificación que se lleva a cabo en algunos países, no en todos, en algunos países. En algunos ha funcionado, en otros no ha funcionado. Entonces, claro, generalmente atacan a la economía austríaca por ese lado, porque te dicen, bueno, es que empíricamente nosotros tenemos demostraciones y empíricamente en otros lugares también tienen unos fracasos de planificación terribles. Pero bueno, de regiones específicas, que busca equilibrar el desarrollo y corregir disparidades regionales, que las hay filósofos libertarios y es una ineficiencia económica. Los voy a soltar en medio de la nada sin saber leer ni escribir a competir con Elon Musk. Y este tipo de ejemplos a mí me parecen, ¿qué quieres que te diga? Los voy a soltar en el medio de la nada a competir con Elon Musk. ¿Qué me estás queriendo decir? O sea, en los lugares donde se ha aplicado eso que tú dices, esa intervención estatal que tú dices que supuestamente va a funcionar, como en Cuba, donde se dio salud gratis para todo, educación gratis para todo, no puede salir un Elon Musk. Es imposible que salga un Elon Musk porque simplemente no se le permite salir, por ponerte un ejemplo. Entonces yo creo que aquí, más bien, creo yo, a mi parecer, lo que estás haciendo es dándome la razón, porque para que salga un Elon Musk, que nació en Sudáfrica, dicho sea de paso, probablemente él en Sudáfrica no hubiese sido lo que es a día de hoy en Estados Unidos, se muda a Estados Unidos y es Elon Musk. ¿Sabes? Entonces, sí, esas disparidades geográficas también se pueden dar y desgraciadamente creo que la intervención estatal es la que más provoca esas disparidades geográficas. Ojo, esto no quiere decir que evidentemente, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos mismos, en la ciudad se vive de un modo y en el campo se vive de otro. Y tú puedes decir, ¿hay una disparidad? Sí, pero yo te puedo decir también que hay disparidad a la baja en la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad el aire es una mierda. La contaminación auditiva es un desastre, por ponerte un ejemplo. Por eso a mí no me gustan las grandes ciudades. Entonces, bueno, esto depende de si simplemente te estás fijando en la economía. Bueno, tienes que fijarte también, porque aquí tú me pones el ejemplo hacia arriba. Pero ¿qué tal si me pones el ejemplo del homeless que vive en una gran ciudad? Entonces, es que ese es el tema, que esto al final son palabras, ¿sabes? Esto se lo lleva el viento. Pero la bueno. planificación estratégica que centra objetivos a largo plazo es otro ejemplo, como la infraestructura, energía o tecnología. El gobierno establece planes para alcanzar objetivos clave que aseguran la competitividad y estabilidad económica. Y dice él que lo asegura. No, o sea, no lo asegura, dice. Energía o tecnología. En Cuba la infraestructura, la tecnología en general es una mierda, la energía es una mierda y todo es una mierda y supuestamente habían planificado todo para que todo funcionara perfectamente. Si algo ha demostrado la historia es que los planificadores tienden a cagarla muchísimo más. Pero sin embargo aquí él dice... El gobierno establece planes para alcanzar objetivos clave que aseguran... Para alcanzar objetivos claves que aseguran, dice él que aseguran, esta palabra me llama mucho la atención, la competitividad y estabilidad económica. Y digo, ok, depende del ejemplo que tú me quieras poner. ¿Qué ejemplo me quieres poner ahí? Siempre va a depender de eso. Pero bueno, dice que lo asegura, que aseguran la competitividad y estabilidad económica. Ok, ok. Aseguran la competitividad y estabilidad económica, como los planes quinquenales de China. Para no complicarnos la vida, todas las no centralizadas o descentralizadas son mixtas, un poco más reguladas, un poco menos, con más o menos intervención. Ahora, ¿existen ventajas de la planificación económica? Claro, corrección de fallas de mercado, para empezar. Sí. Aunque como buen libertario que cree, y recalco, cree que el mercado se regula solo porque no tiene evidencia empírica. Y aquí me vuelvo a achacar algo que yo jamás y nunca he hecho, que yo se lo puse en un comentario aquí. Miren, les voy a poner el comentario que le puse. Le puse saludos, buen video, me gustó. Lo único que quiero destacar es la franja libertaria. No soy libertario, sí creo que existen los errores de mercado, que para mi gusto, y esto ya es un tema filosófico mío, para mi gusto no son errores de mercado. O sea, me parece absurdo llamarle errores de mercado. Para mi gusto son errores humanos. Y aquí se lo aclaro, que son errores humanos. Si tú le quieres llamar a los errores de mercado, que son errores humanos realmente, pues es normal. A mí me llama mucho la atención los libertarios cuando dicen que no existen los errores de mercado, cuando el mercado es simplemente un mecanismo creado por los seres humanos. Gracias por esa suscripción. El mercado es un mecanismo que creamos los seres humanos. Y los seres humanos somos imperfectos, no somos perfectos. Gracias por esa otra suscripción. Entonces, hablar de algo perfecto creado por un ser humano es sumamente complicado. Entonces, yo jamás y nunca he dicho que los errores de mercado no se dan o que son imposibles. Yo lo que sí creo es que dentro de esa imperfección, generalmente, cuando meten las pezuñas los políticos para supuestamente arreglar un error de mercado, la cagan más todavía. O sea, que la cagada del político termina siendo muchísima más grande que el error y que generalmente el libre mercado resuelve esos problemas de una mejor manera. Eso es lo que creo. Lo creo firmemente. Y creo que además de todo,
Pero también, si tú haces un análisis empírico de esto, te vas a dar cuenta de que es una realidad, de que el mercado va arreglando las cosas. Sin embargo, la planificación estatal no, la caga más y más y más y más y más. Y si no, miren los países que se van al extremo. Por ejemplo, digamos que los Estados Unidos de hace 100 años era un país muchísimo más liberal, un país donde el gobierno era menos restrictivo que la Cuba de hoy en día. La Cuba de hoy en día es un país muchísimo más intervenido. Y si tú te das cuenta, con todos los errores y los aciertos que tuvo aquel Estados Unidos es mucho más próspero que la Cuba actual. Sí, incluso que la Cuba actual. Hace 100 años estoy hablando. Entonces, no lo sé, a mí me sigue llevando, incluso la investigación empírica me sigue llevando a decir que generalmente va a ser más próspero el país con más libertad, con mayor libertad. Pero bueno, le puse, sí creo que el Estado es necesario, sí creo que él mismo se debe encargar de la justicia y la seguridad, por ejemplo, y no, definitivamente, todos los que mencionas no son libertarios. Y aquí después vamos a llegar, libertario es dentro del ideario anarquista el que defiende la libertad absoluta y por lo tanto la supresión de todo gobierno y de toda ley. Decir abiertamente que un liberal clásico es un libertario es un sinsentido. Saludos y gracias por la respuesta. Después le di otra respuesta que se la voy a estar explicando ahí. Bueno, vamos a ir. Solo supuestos. No quería demorarme tanto con este video. La cosa es que sobre estas sí se tiene evidencia empírica. La contaminación, infraestructura, educación, salud, todas son fallas de mercado. No, son fallas humanas. Son fallas humanas. Pero que además son fallas humanas que las asumimos, porque tienen que ser asumidas, y las vamos resolviendo. Sigo pensando que el libre mercado ha resuelto mejor, por ejemplo, el tema de la contaminación. Estados Unidos, en la última década, ha sido el país que más ha reducido la contaminación. Por ejemplo, me puedes decir, gracias a los planes estatales de energía eólica y de energía, yo creo que ha sido más bien por una cuestión también de concientización de las personas, y que las personas han tratado de hacer las cosas lo mejor posible, y además que la tecnología lo permite, porque lo primero que tú tienes que tener para hacer una reforma energética es mucho dinero, y eso es lo que tiene todavía un poco Estados Unidos. Pues bueno, que requieren vamos a ir. planificación. Por otro lado, yo te apoyo. Mientras menos intervención del Estado en la economía... Y aquí él dice, bueno, te apoyo en que mientras menos intervención del Estado, mejor. Y aquí me quedo así, digo, ¿y entonces por qué estamos discutiendo? Si estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo? No, pero sí se debe planificar, al menos hasta que todos estemos parejos. Por ejemplo... Y él dice que sí se debe planificar hasta que todos estemos parejos. Estoy totalmente en desacuerdo. Justo ahora que estoy leyendo Globalismo de Agustín Laje, el paradigma de la izquierda es precisamente que todos estemos parejos. Yo no quiero estar parejo con nadie. Yo quiero ser yo, ganar lo que yo merezco y listo. El paradigma de la izquierda, el otro día se los estaba diciendo, es que incluso si alguien es capaz de producir el triple, que ese alguien no gane el triple. Y si hay que hacer por obligación, obligarlo a que el tipo no produzca el triple y no trabaje el triple, pues simplemente se lo obliga y ya está. Y me llama mucho la atención que él dice que por lo menos hasta que todos estemos parejos. ¿Cómo que hasta que todos estemos parejos? O sea, que LeBron James, te voy a poner el ejemplo de 5 basquetbolistas. LeBron James, voy a poner ejemplos al azar, unos mejores, otros peores, evidentemente. LeBron James tiene que cobrar lo mismo que Trae Young, aunque hacen cosas muy diferentes dentro de la misma liga. Vamos a ir al fútbol. Mbappé tendría que cobrar lo mismo que Luis Suárez, el Luis Suárez actual. Claro que no. ¿Qué es esto de que todos estemos parejos? ¿A qué te refieres con eso? O sea, esto a mí no me cierra. Para nada, no estoy de acuerdo en esto, pero bueno. No, se requiere una refinería, pero el privado la construirá donde sea, donde más le convenga, donde maximice sus ganancias. Atrás de la casa de alguien, por ejemplo. Eso no lo va a regular el mercado, ¿verdad, Shell? Y eso, que es de las compañías buena ondita. Claro, y aquí él habla, por ejemplo, de la contaminación, depende, pero esas compañías, primero, esto dentro del liberalismo, ya esto está asumido. O sea, tú no puedes dañar la propiedad de otro. Y sin ir más lejos, les pongo un ejemplo. Hay lugares en California donde tú no puedes construir un edificio alto porque la sombra de ese edificio afectaría a las casas que están del otro lado. Nunca les daría el sol porque ese edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tú los llevas a juicios. Claro, aquí depende de quién tenga dinero, quién no tenga dinero. Y por eso él menciona quizás a Shell, porque tiene dinero para pagar mejores abogados y ganar los juicios. Es todo un tema. Es un tema muy, muy, muy complicado. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? No se puede construir ahí una refinería en ese lugar. Es un tema complicado. Dicho sea de paso, lo que hace el gobierno mexicano, en ese caso que él está mencionando, es quedarse con las tierras que contengan petróleo. Se las queda. También habría que decir, ¿verdad, gobierno? Bueno, o verdad, Estado. Puedes, como Estado, construir una carretera a cierta zona y ofrecer incentivos para que ahí se construya la refinería, donde haga el menor daño posible. Claro que si eres un Estado débil, pues harán lo que se les dé la gana. Igual si eres un Estado corrupto, obviamente. De nuevo, no es políticos malos, empresarios buenos o viceversa. Puedes poner impuestos al petróleo si quieres transicionar a energías más limpias y dirigirlos como subsidios a energías. Y ha funcionado como la mierda. Por ejemplo, eso mismo que estás diciendo ha funcionado como la mierda.
no ha funcionado. Estas medidas no han funcionado. A día de hoy, la energía que producen son menos del 10%, las renovables, las famosas renovables que no son renovables. Y aquí nuevamente recomiendo leer No hay apocalipsis. No han suplido realmente lo que prometieron que iban a suplir. Y todo esto se debe, nuevamente, no hay apocalipsis, precisamente porque las petroleras ganaron la guerra. Y esto fue más bien una guerra ideológica, si se quiere, una guerra a nivel social, a las nucleares. La nuclear fue la que perdió, lamentablemente para nosotros. Si se hubieran mantenido las dos, la nuclear a día de hoy pues sería el paraíso en la Tierra. Porque es cara producir la planta, pero después es muy barata. O sea, crear la planta es muy caro, pero después es barato. Energías nucleares, o la que quieras. Puedes poner impuestos por un tema de salud pública, pero procurando no pasarte o crearás un mercado negro. Si me preguntan, las deberían ser legales, justo para poder regular. Y por ejemplo, aquí dice que las drogas deberían de ser legales. Legalidad y no las que se andan metiendo. Porque pensar que eliminarás el mercado, pues bueno, es absurdo. En efecto, el Estado debe... Aquí yo estoy de acuerdo con él siempre y cuando se elimine la socialdemocracia en la que vivimos, porque si tenemos que pagarle seguir pagando, bueno, ya lo estamos haciendo de todos modos. Así que, como quiera que sea, se está pagando. Todos los que están consumiendo, les pagamos los médicos, les pagamos absolutamente todo. No debe limitarse lo menos posible. Seguridad, educación, salud, quizá vivienda pública, al menos para empezar. Y por supuesto justicia. No gratuita. No queremos parásitos, clientelismo, ni transferencia. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que el Estado... X50. Esta gente no entiende que mientras más metes al Estado ve la economía, más libertades te estás quitando y más el Estado hace lo que les da la gana, que sobre todo en temas de energía, lo que hacen es explotar más al pobre. Yo creo que lo principal que no se entiende es quién es el Estado. El Estado se pone como si fuera un ente abstracto que siempre quiere bien para los demás y no es verdad. El Estado son seres humanos. No es verdad que el Estado quiere el bien para todo el mundo y el bien para... No es verdad. No es Transferencias verdad. de dinero sin condiciones de resultados, ya sea académicos o de producción, por ejemplo, agrícola, ¿verdad, 4T? Excepto, claro, para personas vulnerables, no en situación de pobreza. Para ellos, alimentación, salud y educación, no dinero. Solo para los vulnerables, o sea, tercera edad, con discapacidad, etc. Ellos sí. Aquí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Y si tú me quieres decir, es que esto es un error de mercado, incluso puedo estar dispuesto a comprártelo, porque vuelvo y repito, no soy libertario. Y esto yo se lo aclaré después en un comentario que le puse aquí debajo, porque él me insistió. A ver si se abre. Aquí él me puso: lamento que sigas confundiendo intervención estatal, aunque aquí yo no le hablé de intervención estatal, pero quería recalcar, ¿no?, que yo estaba confundiendo intervención estatal y planificación. No sé por qué, porque en el comentario no le hablé de eso, pero él quiere dejar dicho, ¿no?, esto, que bueno, que yo sigo confundiendo intervención estatal y planificación. Para mí, en hechos reales, son lo mismo. Intervención estatal y planificación. Necesitas un planificador para ejercer una intervención estatal. Pero bueno, es una cuestión de semántica que yo no le hice el menor caso. Y él siguió insistiendo con eso. Y acá abajo le puse, sinceramente, vamos a seguir porque lo más importante viene ahora. Para ya dejarlo, porque no quiero demorarme tanto. Ya llevo como media hora. Es voluntaria. Yo también. Voluntariamente no haces nada. También. Bueno, aquí yo no estoy de acuerdo con él. De hecho, yo una parte de mi salario lo dono. A pesar de que tengo que pagar impuestos, evidentemente pudiera dar mucho más si no tuviera que pagar tantos impuestos como tengo que pagar, que pago miles de dólares anuales al Estado. Aún así, yo hay una parte, y no se lo digo a nadie, yo lo hago porque... X50. Hola Oscar, tengo siguiéndote unos meses y me he enganchado mucho con tu manera de pensar. Me encantaría más aprender de las cosas que tú sabes. ¿Me podrías recomendar algún libro que te haya ayudado en tu aprendizaje? Gracias por tu... Es que depende de lo que estés buscando ahora mismo. Depende de lo que estés buscando. Mira, este mismo libro de Agustín Laje que me estoy leyendo ahora, el globalismo, está muy bueno. Está buenísimo. Entonces, esto que él dice, que sin Estado no existiría entonces solidaridad, y es como, sí, de hecho, la solidaridad existió durante miles de años y no existía Estado. Este libro de Agustín Laje está muy bueno, porque te enseña a partir de cuándo comenzaron a surgir los Estados-nación y a partir del por qué. Y esta lucha que se engendró entre Hobbes y John Locke, que para mí lo gana por goleada John Locke, pero que lamentablemente en la mayoría de los estados del mundo se impuso Hobbes. Y este tema es bastante interesante porque las personas como él creen que no se puede ejercer la solidaridad, o sea, que las personas no serían solidarias, que no serían solidarias, que es imposible que eso suceda. También para impulsar a través de subsidios algún sector de la economía estratégico o que lo necesita por cualquier razón y poco más, cobrando la menor cantidad de impuestos posible, pero debe también planificar la economía con... Yo creo que, por ejemplo, una planificación buena sería, si tú quieres de alguna manera promocionar un sector, elimina los impuestos, 0% de impuestos en ese sector y vas a ver cómo un montón de gente van a invertir ahí. Ah, no, vamos a meter un montón de dinero. Esto sucedió hace muy poco con la tecnología de los microchips aquí en Estados Unidos. Por el miedo a que China invada Taiwán, Estados Unidos
ha creado una ley para meter una cantidad de dinero enorme en microchips. X50. Sobre todo en estos temas de ayudas, sigo creyendo que si transicionamos a un sistema privado sería mucho mejor, porque al final a quien es más fácil detener si está robándose o haciendo lo que le dé la gana con el dinero, a toda la gente que fue... Estoy de acuerdo en eso. Y aquí, por ejemplo, los políticos, se han atrapado a varios políticos poniendo dinero precisamente en ese tipo de mercado y en ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque saben que ese tipo de empresas van a recibir unos subsidios estatales enormes y van a subir en bolsa enormemente ese tipo de empresas. Entonces, ahí es donde tú ves que esa intervención estatal provoca la corrupción. Nancy Pelosi fue una de las que lo hace. O, por ejemplo, lo que sucede también con el tema de las guerras. Voy, destruyo un país completo, agarro compañías. ¿La compañía de quién? Del marido de Nancy Pelosi. Y me las llevo a reconstruir, por poner un ejemplo, Ucrania. Y esto pasa mucho, pasa demasiado, diría yo. Entonces sí hay un incentivo perverso detrás. Pero bueno. Ejemplos como el anterior para que no se haga un caso. Igual puedes crear zonas económicas especiales, donde tengas mínima regulación para desarrollar cierta zona o aprovechar alguna ventaja. Esto fue lo que hizo China, por ejemplo. Forma parte de la planificación regional. Y ya si me apuras un poco, hasta alguna empresa estatal muy estratégica y clave. Claro que abres la puerta a más ineficiencias, pero nuevamente depende de cómo se aplique. También puede ser un monopolio natural, como Equinor, te recomiendo el video, velo, una joya de empresa estatal. No seamos dogmáticos, a veces sí, a veces no, según nuestra realidad, necesidades, etc. Si quieres promover tu ideología, adelante. Si suficientes personas se la quieren jugar contigo, podrán crear sus mercados sin regulaciones ni intervención estatal. Yo nunca he pedido un mercado sin regulaciones y sin intervención estatal. Nunca, la verdad. Aquí sigue achacándome a mí algo que yo no soy y no sé por qué lo hace. Yo no lo sé porque no me lo contestó tampoco. Cuando me contesta, él no me pone el por qué. Me está achacando a mí cosas que yo nunca he dicho. Yo jamás y nunca dije esas cosas que él está diciendo. Él simplemente se inventó un muñeco de paja con respecto a mi persona y a partir de ahí comenzó a tirar que si yo soy libertario, que si yo no quiero ningún tipo de intervención, que si tal y cual. Pero yo jamás y nunca he dicho tal cosa. Pero bueno. Suerte. En tanto no mientas para promoverla, te apoyo moralmente. Aunque en definitiva no me iré a vivir a tu paraíso libertario. Pero te apoyo y respeto tus deseos. Te suenan las palabras. Y sigue inventándose hombres de paja que si yo quiero un paraíso libertario o tal o más cual. De hecho, si se fijan, en ese punto él no pudo poner lo que yo dije porque yo jamás y nunca dije que era libertario. No lo puedo decir porque no lo soy. Se los he dicho a ustedes muchísimas veces. Yo no soy libertario. Mis valores son conservadores de tradiciones judío-cristianas. Les he dicho 10.000 veces. Soy primero cristiano y luego papá y luego entonces seré hijo y luego esposo. Y luego, entonces seré humano y luego, entonces seré liberal. Liberal clásico es lo que creo que más ahora mismo de alguna manera me convence a mí. Pero jamás y nunca he dicho que soy libertario, que no quiero Estado. ¿Cuántas veces no me han visto peleado con los libertarios? Me ha achacado algo que realmente no soy y se gastó 10 minutos prácticamente de videos diciendo algo que yo no soy y refiriéndose a algo que yo nunca dije. Pero bueno. Palabritas economía mixta la tienen desde Estados Unidos hasta China en diferentes niveles y grados. No es que eres conservador. Sí, yo creo que la mayoría de los liberales clásicos son conservadores. John Locke, sin ir más lejos, el padre del liberalismo es conservador. Claramente lo es. Claramente. Adaptadas a su Daniel contexto. Tampoco predijo el impacto de la innovación y tecnología. Y no les ha ido tan bien que digamos, o por lo menos no han crecido al mismo nivel que crecieron antes. de Coldo Zoe, haciendo contratos carismas de mascarillas donde obviamente se estaba Sí, robando también. dinero por detrás, o la salvación de E de Europa, que fue con También. dinero del contribuyente, sumado a que también en ese contrato También. Sí. Hay 18.000 ejemplos. Pero una cosa les quiero decir, él está claro de eso. Por eso él dijo que lo mejor es tener la menor intervención estatal posible. Él lo dijo. Él lo dejó dicho por ahí. Pero bueno, tiene razón en lo que está diciendo. Es verdad lo que está diciendo. Las economías que tenemos en el mundo entero a día de hoy son mixtas. ¿Ok? No se ha crecido igual. Y fíjense que aquí yo le doy la razón. Y se gastó los 10 minutos anteriores intentando probar algo que yo nunca dije. Yo nunca dije que no fueran mixtas. Aquí hay una falacia populum, que es el hecho de creer que porque todas las economías son mixtas, eso sería lo mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Estado debe intervenir lo menor posible a nivel económico, pero aún así, si surgen ciertas intervenciones, por ejemplo, hay un mercado de niños, evidentemente no lo voy a permitir. El que toque un niño liquidado completo, chao. O sea, claro que tienen que existir de alguna manera líneas divisorias. Claro, ni siquiera divisorias, punto y final, ¿eh? Hay cosas que son punto y final. No sé de qué Pero bueno. periodo habla cuando dice que no se ha crecido igual que antes. No entraré en detalles para no hacer este video eterno, pero pueden ver el de recesión, depresión o crisis. China ha crecido montones desde que abrió su economía. Europa ya no crece tanto porque China, por ejemplo, ya no crece igual que antes. China crecía a tasas de más del 10% y ahora mismo ya no crece a ese tipo de tasas. Es normal. Cuanto más se desarrolla un país, a medida que se desarrolla más y más, le cuesta más desarrollarse. Esto pueden buscarlo, por ejemplo, en Juan Ramón Rayo
Mateo lo explica muy, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tú eres extremadamente rico, es muy difícil crecer. Te voy a poner un ejemplo sencillo para que lo entiendas. Si tú tienes $1.000.000 en el banco y tú ganas ese año, por ponerte un ejemplo, $100.000, ganaste un dinero considerable, pero en cuanto a tu patrimonio no creciste mucho. Tenías 1.000.000, tienes 1.100.000. Ahora, si tú tienes $1 en el banco y ganas, no 100.000, $10.000, o sea, tu patrimonio se multiplicó por un montón porque tú eras muy pobre y entonces de alguna manera creces más. Pero estas explicaciones son muy básicas. Europa prácticamente no crece. Por poner un ejemplo, Japón prácticamente no crece. No necesita hacerlo o no puede, pero crece. Bueno, dice él que Europa... Esto me llamó la atención. No entraré en detalles para no hacer este video eterno, pero pueden ver el de recesión, depresión o crisis. China ha crecido montones desde que abrió su economía. Europa ya no crece tanto porque no necesita hacerlo o no puede. Dice él que Europa no necesita crecer y digo, bueno, ok. Si los países no necesitan crecer, pues perfecto. Pero crece. Lo mismo que Japón. Su economía no crece como no lo hace su población. El PIB per cápita nos dice mucho. Y esto de que la población no crece será la autóctona, porque a nivel migración sí están creciendo una barbaridad. Pero bueno. Por eso hay que ver los indicadores. La edad de la población y tasa de natalidad son fundamentales. Y otro ejemplo de por qué se necesita intervención estatal. Si tu población ya está en tasas de reemplazo, o sea que Europa ya no necesita crecer más, ya que se queden ahí porque ya son ricos. Esto no lo entendí bien, la verdad. Pero bueno, yo creo que es una justificación para simplemente no dar su brazo a torcer. Claro que se necesita crecer más. Claro que tanta intervención estatal provoca que se frene la economía. O sea, ¿qué me estás contando? Además me lo dijiste en el primer bloque. Tú mismo lo asumiste, que cuanto menos intervención estatal, mejor. Y ahora vienes a justificar por lo que sea que no, que bueno, que no pasa nada, que no crezcan porque no necesitan crecer. Y es como, what the fuck. Daniel no entendí esto, pero bueno. 69 Cheered, X50. Otro ejemplo, en donde se debería intervenir más y no lo hacen. Y es obvio que a nivel internacional es una agenda en donde quieren sacar dinero a montones, es en el aborto, y sí, sobre obviamente. todo a uno y en USA donde te quieren meter reformas. En todos los países, de hecho, porque casi siempre lo quieren colocar como un derecho y cuando es un derecho lo tiene que cubrir el resto de la población, o sea, se paga con impuestos. No crece y alcanzaste cierto nivel de riqueza, ya no vas a crecer más, solo te mantendrás. Si tu población disminuye... No, esto no es verdad, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista esto no es verdad. La tecnología, de hecho, tiene una capacidad de potenciar cualquier tipo de economía que es brutal. Esto no lo quiero discutir tampoco porque esto me parece la falacia ludista con respecto al tema de que no, ninguna tecnología va a cambiar nada, nos vamos a quedar igual siempre. La historia ha demostrado que, y aquí sí voy, él me dice que él empíricamente puede demostrar las cosas que está diciendo. Empíricamente yo creo que se puede demostrar que la tecnología hace que los países crezcan cada vez más y produzcan más y más y más y más y más. Esto no lo sé, no me voy a meter a discutirlo porque me parece algo extremadamente obvio, me parece muy obvio. El Estado interviene para promover embarazos, migración o lo que necesite. También para detenerlos, por muy feo que esto suene, en el caso contrario. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Una intervención estatal clarísima y una planificación estatal clarísima es el aborto y yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy cero de acuerdo con eso. Si es una cuestión de vida o muerte. Por ejemplo, como China. ¿Una cuestión de vida o muerte de quién? China. ¿Recuerda la política del hijo único? Muy cruel. Una locura. Es súper cruel y una política recontra loca, la política del hijo único en China. Y ahora mismo lo están sufriendo. Ahora China está sufriendo a nivel poblacional, precisamente. No tiene jóvenes y tiene una cantidad de viejos enorme. Entonces, aquí es donde estamos viendo, precisamente tú que me estás hablando de la intervención estatal, donde estamos viendo un ejemplo de intervención estatal que a corto plazo parecía lo mejor, pero a largo plazo, como generalmente los planificadores no saben qué es lo que va a pasar. Aquí me recuerda esto. Ustedes no deben haber leído este libro. Este libro es una pendejada mía, no se preocupen, es una novela de Isaac Asimov, que son unos planificadores, que ese sería el sueño comunista, que se dedican a estudiar la psicohistoria y a través de la psicohistoria pueden planificar todo lo que va a pasar, pero incluso con miles de años de anticipación. Es una locura. Y yo creo que a eso es a lo que él se refiere, pero la realidad es que eso no existe. Y aquí, con respecto a esto que él está diciendo de planificación, sí, yo traía este ejemplo que después lo voy a leer, que es el teorema de imposibilidad del socialismo de Mises, que tiene que ver precisamente con que si propiedad privada de los medios de producción, aunque él me va a decir, pero yo estoy de acuerdo con la propiedad privada. Sí, pero es una propiedad privada que está intervenida. O sea, ya no es igual de libre. Entonces, no habrá mercado para los medios de producción. Sin un mercado para los medios de producción, no habrá precios monetarios establecidos. Y claro, cada intervención estatal lo que produce es una disrupción precisamente en los precios, que esto es una cosa que muchas veces no se entiende. Establecido para los medios de producción sin precios monetarios que reflejen la escasez relativa del bien de capital, los responsables económicos no podrán calcular, no pueden hacer cálculo económico y sin cálculo económico se jode todo, se va toda la perra. Pero bueno,
vamos a ver. Él ocasionó montones de problemas. Pero ¿quién se atreve a juzgar si se debía o no hacer? ¿Yo? ¿Cómo que quién se atreve a jugar? ¿Quién eres tú, Estado, para decirme a mí si puedo tener 1, 2 o 3 hijos? ¿Quién eres tú? Déjame a mí tener los hijos que a mí me dé la gana. ¿Cómo que quién se atreve a jugarlo? Yo me atrevo a jugarlo. No sé si tú te atreves a jugarlo. No sé si ustedes que me están escuchando se atreven a jugarlo. Yo me atrevo a jugarlo. ¿Cómo que un Estado me va a decir cuántos hijos puedo tener? ¿Pero estamos todos locos o qué? O sea, a mí esto me parece ya el colmo, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista. Él tiene el suyo. Decisiones que hay que tomar. Son decisiones difíciles que tiene que tomar el planificador, que tú dices que no es un planificador y es un interventor. Ok, para mí está planificando y mal planificando, porque es como que tú me digas, bueno, cuando Mao ordenó que se mataran a todos los gorriones en China por el tema de las cosechas y todo esto, y las cosechas fueron peores todavía porque no habían gorriones que se comieran las plagas y se murieron un montón de gente de hambre, ¿quién se atreve a juzgar que fue una mala política, una mala intervención, una mala planificación? Yo me atrevo a juzgarlo. Evidentemente me atrevo a juzgarlo. Claro que sí. ¿Por qué no lo voy a hacer? Soy una persona racional, con ciertos conocimientos. ¿Por qué no me atrevería a juzgarlo? Pero cuánto más en un tema de derechos humanos como es el hecho de cuántos hijos yo quiero tener. Yo tengo los hijos que yo quiera. Eso tampoco lo regula el mercado. Por favor. Estados Unidos, por otro lado, crece igual o más que antes. Claro que tiene la quinta parte de la población. No, el periodo de crecimiento, y por eso yo estaba hablando de esto, el periodo de crecimiento más grande en la historia de la humanidad, esto Juan Ramón Rayo tiene un video dedicado precisamente a eso, fue desde la creación de los Estados Unidos hasta aproximadamente la década de 1910. O sea, ese periodo de crecimiento de Estados Unidos fue una locura, una barbaridad. Aparte que recibió una cantidad de migración tremenda, explotó demográficamente también. O sea, fue una locura. Pero ese fue el periodo de crecimiento más grande de los Estados Unidos. Simi Wiso Cheer. Pero bueno. X70. Donde China, no Rip, puedes ¿qué día comparar es el el potencial, UFC pero 308 el sábado, no? su Está población bueno. sigue creciendo, aunque con una pésima distribución. ¿A ustedes a qué les suena? ¿Deben liberar más el mercado? ¿Así los pobres alcanzarán a los ricos y será una economía más eficiente? ¿O mejor para...? Bueno, eso es lo que demuestra aquí Estados Unidos. O sea, lo de que los pobres alcancen a los ricos, eso nunca va a ser verdad en ningún mercado. De hecho, eso no ha sido verdad en ningún lado, en ningún lugar. Que los pobres alcancen a los ricos es imposible. Eso no existe. No sé por qué lo dice aquí como si fuera una realidad, porque eso no existe. Ni va a existir tampoco. Ese es el ideal precisamente de todos los comunistas que te dicen, es que yo te voy a hacer tan rico como él. Y la verdad es que te hacen tan pobre como el más pobre. Y encima toda la sociedad. Pero bueno. Para el otro lado. Si quieren ser dogmáticos, que todo lo controle el Estado porque los empresarios son malos, o al revés, que todo sea libertad porque los políticos y el Estado son... Yo nunca dije, y aquí vuelve a lo mismo, que los políticos tienen que controlar todo o que sean los particulares los que tengan que controlar todo. Yo nunca he dicho ni una ni la otra. Aquí simplemente se inventa un hombre de paja para atacarme. De hecho, por ejemplo, yo he dicho que la educación tiene que ser mixta, que yo considero que eso es lo mejor. Y que en ese caso Milton Friedman tiene razón, Milton Friedman también. Miren, les voy a poner un ejemplo clarísimo. A mi hijo, fui a 2 escuelas aquí en Estados Unidos privadas. Las 2 eran escuelas cristianas e intenté ponerlo en esas escuelas. En una ya no había capacidad para entrar y en la otra no lo recibieron porque no tenía el nivel de inglés indicado para entrar. Y al final tuve que ponerlo en una escuela pública. No me quedó de otra. Y tuve que ponerlo en una escuela pública. Yo estoy de acuerdo, y lo he dicho en incontables ocasiones, con una institución público-privada a nivel escolar. Porque lo que sí no estoy de acuerdo es con que un solo niño se quede sin estudiar. Lo he dicho 800.000 veces. Creo que como sociedad tenemos que garantizar la educación de los niños. Y esto lo he dicho 800.000 veces. Pero jamás y nunca yo he dicho tal cosa que él me está achacando ahí, como que los políticos son todos el diablo, que bueno, creo que en su mayoría lo son, o que todo tiene que ser particular. Nunca. Todo tiene que ser privado. Nunca me han escuchado decir eso. Entonces simplemente él lo que ha hecho en su video es inventarse falacia tras falacia de lo que yo decía. No entiendo por qué. No lo sé. Son el diablo. Pues vale, son ideas. Quizá debamos solo tomar las decisiones que necesitamos tomar, acorde a las circunstancias. A veces aflojas la cuerda, a veces la aprietas. Pero yo qué sé. ¿Y quién lo hace? ¿Quién afloja la cuerda y quién la aprieta? Si es que ese es el tema. ¿Y quién controla al que afloja la cuerda o la aprieta? ¿Quién lo controla? Por eso, a nivel económico, vuelvo y repito, lo mejor es que esté en manos de los particulares, a nivel económico. Eso es lo que he dicho siempre. Pero bueno, no es verdad. La revolución en Cuba fue violenta y no fracasó. Está ahí todavía la revolución. Aquí fue porque él dijo que todas las revoluciones violentas habían fracasado. Y la revolución cubana no fracasó. Los Castros se enriquecieron. Y por eso fue que yo dije que no, que las revoluciones violentas no habían fracasado. De hecho, la revolución de la URSS duró 70 y tantos años y fue violenta. Vamos a ver a qué clavo ardiendo él se agarra aquí cubana, para llevarme la contraria. La revolución rusa, bueno, si puedes decir que fracasó luego de 70 años de matar a una cantidad de gente increíble de hambre, pero por lo menos los líderes estuvieron a poder y fue también una revolución violenta. Como que aquí ya le entraron sus fobias a nuestro amigo y no es... Y aquí me vienen a achacar de nuevo que yo tengo fobias y tal y cual por el tema del comunismo.
Pero no, la verdad, querido amigo, y la realidad palpable es que Cuba tiene la dictadura más grande, más larga, más longeva del continente y que la Unión Soviética tuvo una dictadura sumamente larga también, de 73 años, si no me equivoco. Entonces, tú puedes inventarte después lo que tú quieras, pero siempre un partido político lo que le interesa es permanecer en el poder. Y si tú lo mides desde ese punto de vista, ellos han permanecido en el poder todo el tiempo. Así que para ellos, que fueron los que hicieron la revolución, no fue un fracaso, no lo fue. De hecho, la familia de los Castro son sumamente ricas y los grandes magnates a día de hoy que tiene Rusia son personas también que pertenecían al Partido Comunista. Entonces no, para ellos la revolución fue sumamente próspera y lograron lo que pretendían. No sé cuál sea su concepto de fracaso, pero si éxito para él simplemente es mantenerse en el poder sin producir cambios que lleven Sí, ese es el éxito de cualquier partido político, permanecer en el poder. a economías más prósperas, menos pobres y desiguales, pues sí, son un éxito. Pero te lo pasamos como lapsus, a todos nos pasa. Obviamente fracaso. No fue un lapsus. Lo digo con todas las de la ley. O sea, a Kamala Harris a día de hoy no le importa hundir al país con tal de permanecer en el poder. Como mismo a Sheinbaum no le importa hundir el país con tal de permanecer en el poder. Como mismo a los Kirchner no le importa hundir a Argentina con tal de permanecer en el poder. Como mismo a los Castro no le importa hundir el país con tal de permanecer en el poder. Y sí, el éxito es que su partido se mantenga en el poder, aunque hundan a un continente entero. Fracasaron en este sentido, en llevar prosperidad a su población, bienestar, reducción de pobreza. Y aquí yo creo que el que está siendo soñador es el Señor. Demuéstrame que esa gente lo que le interesaba realmente era llevar prosperidad. Todo lo contrario, si Petro lo anuncia, él lo dice. El decrecimiento es lo que funciona. El decrecimiento es lo mejor. Y te lo dice en la cara. Entonces, no, en esto, por ejemplo, también es una cuestión de punto de vista, pero sí, permanecieron en el poder, sus familias se enriquecieron y fueron sumamente prósperos. Estos regímenes usan la violencia para llegar y perpetuarse en el poder. Y aunque se perpetúen en el poder, fracasan miserablemente. La URSS ya no existe mientras Estados Unidos prevalece. Después de 73 años. Daniel P0169 Cheered, X50. Creo que este tipo es lo que puedes ver a alguien de centro centrado. Sí, yo creo lo mismo. Son imparciales, yo creo lo pero mismo, te sí. meten más palos a ti y a los zurdos quieren Sí. lamerle los pies XD. Yo creo lo mismo. Compara las dos Coreas y dime en cuál quieres vivir. ¿Quieres la ¿Y qué me estás contando? La familia Kim sigue ahí en el poder. ¿Qué me estás contando? Han logrado lo que han querido. China de Mao o la actual? Fracasaron, son un fracaso. Pero bueno, seguimos. Pero si la China de Mao sigue el mismo partido comunista al poder, son los mismos que siguen en el poder. No fracasaron. ¿Qué me estás contando de China, por ejemplo? ¿Qué es lo que me estás contando? Y aquí no me preguntes de en qué país quieres vivir o en cuál no, porque claro que prefiero vivir en Estados Unidos. ¿Pero Estados Unidos es más libre o no es más libre? Eso no es. Claro que prefiero vivir en Estados Unidos, en un país más libre, claramente. Claro. Está diciendo que, por ejemplo, la teoría de Rayo de que la mano invisible del mercado puede resolverlo todo, no funcionó. O sea, eso es lo que está diciendo. Y aquí también, porque él no pone la parte en la que él habló, él dijo que la mano invisible del mercado no había funcionado en ninguna parte. Cuando justito antes me estaba preguntando dónde prefieres vivir. En Estados Unidos. No te jodes. Es un país más libre. Y es un país que precisamente sus principios se basaron en todo lo que escribió entre Adam Smith y John Locke. Casualmente. A los que me estaban criticando por el análisis que hice, acaba de decir y de burlarse de los economistas que creen en la mano invisible. Dicho sea de paso, a mí la mano invisible me parece muchísimo de lejos más lógica que cualquier otra teoría que puedan plantear acá. No lo sé. El problema es que criticar a todos lados y dar machetazos para todos lados, al final y quedarte en el medio es como, yo sé que tengo la razón, ¿sabes? A ver, los economistas, los serios, los profesionales, Los serios y los profesionales. los científicos no creen en nada, se basan en evidencias, prueban sus hipótesis y siguen aprendiendo, estudiando los resultados. No dan por sentado ni como verdades absolutas nada. Rayo no es un economista serio, tantos premios Nobel liberales no son economistas serios. Esto es increíble, man. Esto es increíble. Aquí yo creo que se le fue la mano, pero bueno, igual lo dijo desde su punto de vista y ya está, ¿no? Pero, uff. La mano invisible es una bonita metáfora para describir el mecanismo del mercado, basado sí en lo escrito por Adam Smith, pero no acuñada por él. Es para describir cómo la libre competencia puede arrojar resultados eficientes y el Mucho más eficientes, de lejos que la planificación, de lejos. bienestar social a partir de los intereses individuales que toman decisiones racionales. Pero nada más. Aún así, muchos supuestos. Nada más. Tú dijiste que no había funcionado. Tú lo que dijiste literalmente fue que no había funcionado y yo lo único que dije es que sí había funcionado. Silencio Green están hablando los serios. Tremendo salvaje ajaja. Sí. Y aquí yo precisamente le di la respuesta en este caso porque él seguía insistiendo en lo mismo y yo le puse, déjame ampliarlo aquí, este segundo comentario que dice: sinceramente creo que el libertarismo es la involución, porque él me puso aquí arriba que los libertarios era la evolución
por un lugar aquí, me dijo que los libertarios eran la evolución del liberalismo. Y yo le dije que no, yo creo que tiene errores conceptuales muy grandes, ¿eh? Y básicos, pero bueno, después los vamos a tratar. Sinceramente, creo que el libertarismo es la involución secular del liberalismo clásico, nada de evolución. De hecho, el mismo Rothbard retrocedió en sus posturas al pasar los años. En cuanto a la praxeología, porque él me habla arriba del tipo de escuela, de la escuela austriaca, creo que creo que sus bases y sus axiomas son correctos. Pero ojo, eso no me vuelve libertario. Porque él cree que todo el que de alguna manera acepta que la escuela austriaca es la mejor escuela a nivel económico, él cree que todos son libertarios. Y no es verdad, no es así. Creo que el valor subjetivo dentro del mercado es una realidad inamovible. Y sí, yo creo que el valor es subjetivo y no objetivo. Esto lo hemos discutido en miles de ocasiones. Marx se intentó inventar una teoría del valor objetivo y hemos visto cómo ha fracasado una y otra vez en los países donde se ha aplicado la teoría del valor objetivo. Y por eso es que traía también, bueno, después voy ahí. Estos son los axiomas. Los axiomas son cosas que no cambian de la escuela austriaca, ¿ok? Precisamente para que sea una praxeología, una praxeología consiste en axiomas, o sea, tiene que tener axiomas. Entonces, el ser humano actúa. El ser humano prefiere una cosa a otra. Recurre a la acción para alcanzar siempre sus siempre mudables metas, pero en cada momento concretos y específicos fines. El factor tiempo influye en su accionar. El incentivo, y por ahí para allá están Daniel todos los P. axiomas. 0169 Cheered, X50. Por ejemplo, el simple hecho de cuánta gente se mantiene del negocio de vender leche, mientras que en el comunismo te dan una agua con un poco de leche. En Don 3 se humilla al mismo comunismo porque la gente roba de esa leche y El tema es que tengas que traficar con leche. Es porque vas a crear una escasez con esa intervención. Evidentemente, cuando tú quieres crear escasez de drogas, lo que haces es precisamente restringir su uso. Pero bueno, en cuanto al tema de la planificación, a la cual no he vuelto a hacer referencia, esto se lo pongo porque arriba me dice que sigues confundiendo una cosa con la otra, mi postura es la misma. Toda planificación estatal requiere intervención de los planificadores. Existe claramente una correlación entre ambas. Nuevamente, saludos y gracias por la cortesía. O sea, yo sinceramente creo que, no lo sé, pero a mí la respuesta no me pareció muy convincente, no sé a ustedes, a mí no me pareció muy convincente. Los mercados son eficientes, pero no perfectos. Y no es Yo nunca dije que los mercados fueran perfectos, yo nunca dije eso. Dije que creo que funcionan mejor que la intervención estatal, lo cual no quiere decir que sea perfecto y que no tengan que existir intervenciones estatales. Yo he puesto el ejemplo de China. China está vendiendo productos aquí en Estados Unidos que son capaces de robar información, de espiar computadoras, teléfonos, etc. Y lo he dicho, estoy de acuerdo con una intervención estatal que le prohíba a China hacer eso. Esto lo he dicho y me he peleado con libertarios por este tipo de cosas. O sea, yo no estoy en contra de toda intervención estatal. Sí creo que hay intervenciones estatales que puede ser en la mayoría de los casos que son nefastas. Eso es lo que creo. Hay algunas que son necesarias. Yo nunca he dicho que no, pero bueno. Partir machetazos para todos lados, solo a los que promueven Y aquí vuelve con falacias, machetazos a todos lados. Nunca di machetazos a todos lados. Bueno, como si fueran ciencia económica o verdades. Dije bien por el materialismo histórico de Marx porque es un punto de partida. Otra forma de analizar la realidad. Bien también por el libre mercado. Wow, y ha funcionado muy bien. Otra forma de analizar la realidad que ha fracasado en todas partes del mundo. Entonces, si me dice que los economistas serios se basan en los hechos son que la economía, si se le puede llamar economía marxista, ha fracasado en todos y cada uno de los países donde se ha aplicado. Sin embargo, la mano invisible del mercado de Adam Smith, incluso en la China comunista, cuando la aplicas, funciona. No entiendo qué estamos discutiendo, hermano. No lo entiendo, pero bueno. La riqueza de las naciones. Otra cosa a analizar. Son aportaciones sobre las que se van construyendo. Ambas son valiosas. Kamikaze 9369 No sé si ambas son valiosas. X100. Rescue acaba de salir en la TV por su video infiltrándose en un centro de inmigración ilegal. Tienes que reaccionarlo después. Gracias, bro. Gracias. Fíjate que aquí saca Rayo, hace Kaiser, Jota Peterson, Ben Shapiro, pone por acá. Bueno, está poniendo los libertarios, nada que ver. Conservador, liberal progres, conservador. Aquí él nunca dice, fíjate que él siempre pone la parte en la que yo hablo, pero no pone lo que él dijo. Liberal. Y aquí él lo que va a decir, la excusa que va a poner aquí es, bueno, yo no me estaba refiriendo a que son libertarios, yo me estaba refiriendo, aunque puso aquí el cartel de libertario, pero aquí él dice que él nada más se está refiriendo a que son filósofos. Pone el cartel aquí de Don't Trade on Me, la bandera libertaria, pero busca la escapada de no, yo lo único que dije es que son filósofos. Y digo,
Ah, ok, bro. Ok, ¿quieres escaparte por la tangente? Ok, no pasa nada. Kaiser. No pasa nada. O sea, lo está poniendo como que todos son libertarios. No, los puse como que todos son filósofos, o sea, Ah, claro, esa bandera que pusiste ahí amarilla con la serpiente Don't Tread on Me es una bandera filosófica. Claro que sí, claro que sí. Todos están de acuerdo con eso, ¿no? Aquí fue donde creo que patinó mal. pensadores, idealistas. Igual que la concepción de Dios, todos tenemos uno en la cabeza. Ah, Sí, ya, todos ya. son liberales económicos. Que sean súper conservadores en términos sociales algunos, pues vale, otros serán lo contrario. El espectro libertario es Y aquí vuelve a decir que el espectro libertario es amplísimo. Mira, cada uno en su propia concepción. aquí lo que él está queriendo decir es que sí, que todos ellos son libertarios. Hermano, no lo son. Te lo puse en el comentario. No lo son. Y creo que tienes unos errores de concepto aquí enormes. No son libertarios. No, yo no soy libertario. Agustín Laje no es libertario. Jordan Peterson está lejísimo de ser libertario. Y no hay ningún espectro libertario. Te inventas un hombre de paja y ahora les voy a demostrar por qué. Y como creo que acá o cometió un error, y yo lo quiero tomar como el error más grande del video, lo voy a dejar por aquí, porque de lo contrario tendría que pensar que es deshonesto. Eso es lo otro que puedo pensar. Vamos a ver qué dice. ¿Sabes a quién se Daniel parecen? A los marxistas. Ninguno. P0169 Y aquí lo que hace- X50. Nada Green, si a lo mejor fueses más zurdo o más progre te besaba más los pies, pero como eres un fecha de derechas, aunque tengas la razón en algo, lo va a matizar y decir el famoso, claro. depende. Pero miren lo que hizo. Al final, miren, vamos a darle para atrás de nuevo. Miren. Kaiser, Jordan Peterson, Ben Shapiro. Puso la bandera libertaria, recuérdenlo. Esto no es mi pantalla, esta es la suya, este es su video. ¿ok? Por acá, bueno, está poniéndolo como que todos son libertarios, nada que ver. Conservador, liberal, liberal progre, conservador, liberal clásico. Kaiser. Está mezclando todo. O sea, lo está poniendo como que todos son libertarios. No, los puse como que todos son filósofos, o sea, pensadores. Y aquí dice, no, yo no dije que fueran libertarios, yo dije que son filósofos. Idealistas. Igual que la concepción de Dios, todos tenemos uno en la cabeza. Y aquí ya dice, bueno, igual que la concepción de Dios, todo es que pum, pum, y aquí se va por las ramas. Pero Pero después, sí, todos son liberales económicos. todos son liberales económicos. Estoy de Que sean acuerdo. superconservadores en términos sociales algunos, pues vale, otros serán lo contrario. El espectro libertario es amplísimo. Y aquí vuelve a decir que el espectro libertario es amplísimo y lo vuelve a meter dentro del espectro libertario. Y no, hermano, no. Cada uno en su propia concepción. Todo ¿Sabes para a quién se crear parecen? un A los hombre de marxistas. paja Ninguno es igual a... y decir que nos parecemos a los marxistas. Cuando yo he dicho en muchas ocasiones que yo creo que esto más bien es un círculo donde los marxistas, los comunistas, se tocan con los libertarios. Esto yo lo he dicho en muchísimas ocasiones desde hace años. Lo he dicho así, pero esto es un hombre de paja que te estás inventando para atacarme y decir que los liberales se parecen a los marxistas y que la realidad o la verdad la tienen los de centro centrado. Esto a mí me parece deshonesto. Creo que hay un grandísimo desconocimiento porque tú puedes incluir a los libertarios dentro del movimiento liberal, pero decir que los libertarios son todo el movimiento, ahí creo que estás completamente equivocado. Dentro del movimiento liberal caben los conservadores liberales, caben los paleolibertarios, caben los mismos libertarios, caben los ordoliberales, caben que son los un poquito más cristianos, etcétera, los neoliberales caben ahí también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no al revés. Tú no me puedes decir que dentro de los liberales caben todos los demás. No es así como funciona el espectro. Te lo has inventado, yo creo que por desconocimiento o simplemente para crear una falacia de falsa equivalencia. No sé cuál de las dos será. Espero que sea simplemente por desconocimiento. Así que hasta aquí yo voy a dejar mi respuesta. Entonces, ¿son libertarios o no? No lo sé, tienen que preguntárselo a él. Resulta que él te pone acá la pantallita con la bandera libertaria, pero después te dice que son unos filósofos de no sé qué, pero después te dice que el espectro libertario es Todos muy son grande. liberales económicos. Que sean superconservadores en Después términos te dice que es sociales muy algunos, grande. pues vale, otros serán lo contrario. El espectro libertario es amplísimo. Cada Y no, señor mío, los libertarios de hecho no creen en el Estado, no creen en la necesidad de un Seeker Estado. /7 Entonces, cheers, no. X50. Pero esa bandera no le pertenece a los libertarios. Eso viene de la fundación del país y los fundadores y representa la rebelión de los fundadores en contra del rey. Los libertarios se robaron esa bandera. Sí, pues puedo estar hasta cierto punto de acuerdo, pero a día de hoy indudablemente representa la bandera X19 libertaria. cheers, X50. Él creo que se confundió con el tal espectro de los LGTB más 4000 HD. Claro, todo es un espectro. Todo es un espectro, mis hermanos, todo es un espectro. Así que bueno, había otra cosa más, pero lo que pasa es que cuando me salto a los lugares después dicen, es que te estás saltando y no sé qué, pero ya llevo una hora ya. Comprenderán que no quiero seguir y ahora no me acuerdo exactamente cuál era, que era con el tema de intervención, no intervención, pero bueno, yo no quiero seguir, yo creo que quedó bastante claro todo lo que quería decir.
creo que tuvo que hacer, para criticar, tuvo que hacer como una búsqueda muy puntiosa, y esto me parece igual que esto sobraba. Clases en cortesía, bueno, no lo sé, no sé si me diste una clase, la verdad. Yo creo que con lo de que el espectro libertario es muy grande y parecido al comunista, me diste una pifia brutal. Pero bueno, si estos son clases, yo qué sé, para tu público. Puede ser que para tu público sean clases. No lo sé. A mí, la verdad, me deja bastante que desear cómo trataste aquí a Jordan Peterson de libertario, nuevamente, a Ben Shapiro de libertario. Ben Shapiro, boludo. El que se lea un libro de Ben Shapiro, bueno. Yo Ben Shapiro ni siquiera creo que sea liberal clásico, es conservador y punto, de verdad. Pero bueno, listo, se acabó. Lo dejo por aquí. Vamos a... ya me acordé. Para finalizar, ya me acordé. Porque tengo aquí el link. Mira, él dijo en el video, no sé en qué parte, gente, de verdad, no sé en qué parte, pero él dijo en el video que en Latinoamérica prácticamente no hay intervención estatal. Yo no me acuerdo en qué parte, la verdad, búsquenlo ustedes, pero lo dijo. Que los países que más intervienen les va mejor que Latinoamérica. Y te quedas como, no, más intervención estatal en Latinoamérica, por favor, no pidamos más intervención estatal en Latinoamérica, por favor. Bueno, en el ranking de libertad económica, que hay algunos que han intentado vilipendiar el ranking de libertad económica, el primer país es Chile, que está en el número 22, el segundo Uruguay, 27, Barbados, 29, Jamaica, 39, Perú, Costa Rica, Panamá. O sea, estamos muy atrás, muy atrás. Y si tú miras los países que están delante en el ranking de libertad económica, por más que lo quieras vilipendiar, que el ranking de libertad económica, ya les digo yo que mide muchísimos factores, ¿ok? Ellos tienen un score que es para medir absolutamente todo. Los derechos de propiedad, la integridad gubernamental, la efectividad que tiene el sistema judicial en el país, el sistema de taxes que tiene y el gasto gubernamental. O sea, ellos tienen muchas aristas para hacer ese índice. Y si tú miras estos países, generalmente son países que económicamente están bien. Vuelvo y repito, yo creo que se necesita más. Yo creo que se necesita una ética, una moral. Yo creo que hay cosas fundamentales. Yo creo que no basta simplemente con que económicamente esté bien un país. Pero si tú lo miras, Singapur, Suiza, Irlanda, Taiwán, Nueva Zelanda, Estonia, por ejemplo, es un país que en PIB per cápita ha subido una barbaridad. Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Suecia. Acabo de agarrar una rabia nada normal con Jaime Bailey, bro. De verdad, mira sus dos últimos videos. No ni en pedo los dos últimos. Y dice que se sentiría más cómodo votando X Harris. Claro, eso es normal. Sinceramente. Es lo normal en él. ¿Qué esperaban? Y entonces hasta el lugar número 22, donde se van a encontrar a Chile, como les había dicho anteriormente. Miren Estados Unidos hasta dónde ha caído. Últimamente, yo les tengo por aquí el ranking de Estados Unidos, yo lo tenía. Este es el de Argentina, que está en 49,9. Vamos a ver, porque esto es hasta 2024. Todavía no están las mediciones exactas de 2024. Vamos a ver qué pasa con Argentina después de Milei. Miren España, cómo ha caído también en lo que es los rankings de libertad. Y Estados Unidos es impresionante. A partir de 2020, miren esto. Es un descalabro total. Miren esto lo que ha sucedido con Estados Unidos. Y claro, hoy fui a Walmart, hermanos, y me gasté $300 en 7, 8 bolsas, no les miento, ¿eh? No me compré la gran cosa ni nada. Fíjate cuando Melina me dijo, $270 fueron. Cuando Melina me dijo, 200, y yo me quedé, ¿qué? ¿En serio? Me sorprendió de una manera brutal. Antonio _PQW Cheered, X50. No veas los videos de Bailey Green, solo valen para perder neuronas. Mejor que siga vendiendo humo con lo de Venezuela. Sí, no. Y siguió vendiendo humo con lo de Venezuela. Y bueno, yo creo que ahí está todo, porque él decía que no, que en Latinoamérica hay muchísima menos intervención que en otros países. Alejandro 16 no es verdad, no sé en qué ranking te basas. Oscar Milei cerró el AFIP que robaba el dinero ajenos, encima cobraba lo mismo que el presidente de Estados Unidos. Qué vergüenza, por lo menos cerró esa basura. Qué locura, bro, qué locura. Bueno, con respecto a eso, me gustaría saber, porque él no da datos específicos en este video de en cuál ranking se está basando o en qué se basa para decir que en Latinoamérica hay menos intervención estatal que, por ejemplo, en Estados Unidos o que en Europa, aunque en Europa hay muchísima intervención estatal a día de hoy. Pero el problema es que los países europeos no se hicieron ricos con esta intervención estatal. Eso es lo que no entienden muchos. Que los países europeos no se hicieron ricos así, se hicieron ricos con libertad económica
y poquito a poco han ido incorporando más y más y más intervención estatal, al igual que Estados Unidos. Si ustedes miran la gráfica de Estados Unidos, se van a ir dando cuenta de que más o menos, aquí se puede buscar mucho antes, ¿no? Pero a medida que fueron pasando los años, cuando llega Obama, por ejemplo, a partir de 2009, pam, 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 llega Trump y más o menos, en 2017 llega Trump y más o menos sube un poquito y de nuevo pam, 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 y nos caemos y nos caemos y nos caemos. O sea, en los países donde pasa, empiezas a caer.